En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, después de haber tenido el domingo de Pentecostés, como ustedes están viendo, el altar del Señor está vestido de blanco. De blanco porque hoy es la fiesta de la Santísima Trinidad. Muchos todavía no entendemos cómo es nuestro Padre Dios de amoroso que se ha manifestado a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no está explícitamente escrita en la Biblia, pero se encuentra su revelación intrínseca, donde Dios se ha manifestado de acuerdo a la capacidad que tenemos como seres humanos para comprender. Porque nuestra mente es finita, y al ser nuestra mente finita, nos cuesta comprender la divinidad de Dios. Nosotros somos insignificantes, extremadamente pequeños, y la grandeza del Dios majestuoso en la Santísima Trinidad es el creador y dueño de todo el universo. Es todopoderoso y esa magnificencia, nuestra capacidad humana no la podemos comprender. Y es por eso el por qué hay muchos de la negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día, en la primera lectura, el Dios Padre poderoso Yahvé se revela a su siervo Moisés. Cuando Moisés se aproximaba a ver cómo una zarza se estaba incendiando, pero no se consumía, le llamó la atención y se acercó para ver. Eso usó el Dios de la vida para revelarse. Y de pronto se escucha la voz y le dice: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces el Dios de la vida le dijo: no te acerques y descálzate, porque este lugar donde estás es sagrado. Porque la presencia de Dios donde Él está es sagrada. Es por eso que en nuestra iglesia, por venir de una iglesia primitiva, y a la vez la iglesia primitiva proviene del judaísmo, nosotros tenemos una parte que le llamamos presbiterio. En esta parte, que es el altar menor, es donde se proclama la palabra, donde se predica la palabra, donde adoramos a Dios. Pero tenemos una parte muy sagrada, que es la parte del altar mayor, dividido por 3 escalones: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que solamente sube el celebrante con los consagrados y los que son llamados a servir al altar del Señor. Y nos descalzamos de una manera muy sencilla, aparte del arrepentimiento, aparte de que le pedimos a Dios que nos perdone los pecados. Es por eso que nos cubrimos nuestras ropas civiles con ropas propias para el culto, ropas propias para celebrar la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Y por eso vemos a los presbíteros revestidos con sus albas de blanco, que significa pureza y arrepentimiento, y los siervos que suben también se visten con esa manera de presentar ante el altar del Señor que estamos descalzos, que estamos reconociendo que estamos enfrente del Dios de la vida y que su nombre se llama Yahvé. Y por eso dice a Moisés: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Moisés escucha esa palabra, se tapa la cara porque tenía miedo de estar enfrente de lo más sagrado, porque estamos enfrente de lo más bendito. Y por eso de pronto hago un llamado. El coro llega y practica, pero por lo menos 10 minutos antes del servicio debe haber un silencio total. Y el que entra debe llegar en silencio para hablar con el Señor, para descalzarse. ¿Qué es eso que llegas cuando ya el Evangelio se está predicando?
esfuérzate, sé buen siervo y llega temprano para que puedas estar en ese rato descansándote, entregándole, pidiéndole perdón al Dios de la vida. Queridos hermanos, el pueblo de Dios somos llamados para adorar su sagrado nombre. Y como ven ustedes hoy en el Evangelio, el día de hoy se nos manifiesta como Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los que conocían mucho la palabra de Dios, supuestamente la Torá, llamado Nicodemos, va y le pregunta al Señor Jesús como para hacerlo quedar mal. Y le pregunta, y el Señor Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aunque nosotros nacemos y crecemos, si no volvemos a nacer en el Espíritu Santo por la fe que tenemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no podremos ver el reino de Dios. Ahora comprendemos que en esta parte bíblica y en muchas otras, Dios Hijo se manifiesta como el Dios que ha venido a salvarnos, el Dios que ha tomado la naturaleza humana junto a la divina para rescatarnos, y que Él, cuando va a Dios y se sienta a la derecha de Dios Padre, lleva con Él nuestra naturaleza humana ya glorificada, ya dignificada junto con la divina, y que nunca se va a separar, porque Él vendrá por nosotros a recogernos. Y dice así en la parte final del verso 14: así como Moisés levantó una serpiente para que el pueblo fuera sano al verla, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que lo vea y lo reciba en su corazón como su Señor y como su Salvador, alcanzará la vida eterna. Porque solamente en Cristo Jesús se alcanza la salvación. No hay otro medio, no hay otra manera. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. ¿Quién dijo amén? Y por eso el Señor Jesús, el Señor en el Evangelio nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Tú crees en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Si tu familiar falleció y fue bautizado, fue hecho ciudadano del cielo, fue hecho ciudadano para ir a la patria celestial. Y por la fe en Cristo Jesús nos presentamos ante el Dios Altísimo, no por méritos propios, no porque seamos súper buenos, no porque seamos súper obedientes como siervos, sino en la gracia divina de Dios manifestada en su Hijo amado, en Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En la tercera lectura, que viene siendo la epístola, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia romana, como también a todas las demás iglesias, para que no haya confusión. Cuando los apóstoles se fueron, fundaron tantas iglesias en el mundo conocido de esa época, que existían tantas iglesias con nombres muy peculiares. Y le escribe una carta a la congregación en Roma y a la vez a todos nosotros como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que tomamos en cuenta que hoy esa carta fue escrita para la iglesia de la Santa Natividad, y nos dice en el verso 14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Levante su mano el que es hijo de Dios. Levante su mano el que es hijo de Dios. El que sabe que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, y que nada ni nadie te podrá apartar de Dios. Así que, querido hermano, cuando te venga la tentación: hoy no voy a la Santa Misa, hoy no voy a celebrar porque está muy lluvioso, o porque juega el América, o por cualquier otro partido, acuérdate que eres hijo de Dios y que debes comportarte como hijo de Dios, y que el Señor Jesús nos vino a poner el ejemplo cómo se comporta el Hijo de Dios, porque Él fue obediente hasta la muerte en la cruz por nosotros. ¿Qué digo amén?
El verso 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Ustedes cuando fueron bautizados no recibieron el Espíritu de Dios para ser esclavos de la pereza, para ser esclavos de las cosas de este mundo, sino recibimos el Espíritu de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda y nos dirige diciendo, Abba, Padre. Y le decimos, Padre Santo, Yahvé poderoso, Dios de la vida. Y lo pedimos en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús, porque es el único nombre que está sobre todo nombre en la tierra, de acuerdo a Colosenses. Es el único nombre que está sobre la tierra y de acuerdo a Filipenses. Filipenses 2, 5 al 9, el 9. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Querido hermano, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio que ya somos hijos de Dios. La iglesia establecida en el mundo es de Jesucristo. La iglesia establecida en el mundo le pertenece a Dios en esa majestuosa divinidad como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Y nos unimos al salmista el día de hoy en el Salmo 93, verso 3. Firme es tu trono desde siempre, Dios Santísima Trinidad. Tú eres eternamente, en Él está puesta nuestra confianza y en su amor infinito. Y reconocemos que Dios, de acuerdo a San Juan 3:16, mandó a su propio Hijo a salvarnos. Ponte de pie y cantemos y alabemos al Señor con el himno Dios envió a su Hijo, himno 150. Gloria a Dios. Esas palmas para el Señor, esas palmas de los adoradores. Dios envió a su Hijo Cristo, vino a salvar, sanar y amar. Vino Dios a rescatar. Vacía está la tumba, vive el Señor, vive el Señor, para mañana, vive el Señor, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, y no es vivir la vida, vive el Señor. Entrega tu vida a Cristo. Solo en Él hay vida eterna. Batalla